En la vulnerabilidad de los coaccionados es cuando tienen cuando dependen económicamente del coaccionado o emocionalmente. Esto se termina cuando el coaccionado se siente atrapado o restringido y el único soporte es la persona acosadora. En las influencias sociales y culturales, en las sociales es ahí donde más predomina la dinámica del poder, y en las culturales es cuando prioriza el valor de la armonía grupal, y los grupos pueden ser más susceptibles y teniendo una consecuencia negativa. El papel del consentimiento es muy importante, ya que los coaccionados suelen realizar las actividades bajo una presión y no por un acto genuino. En el dilema ético es los principios de la autonomía y el respeto a las demás personas igual puede tener un efecto negativo al final. Al reconocer las tácticas coercitivas de la manipulación emocional, el aislamiento, las amenazas de intimidación y el plagio. En la manipulación es cuando implica las inseguridades, las emociones y la vulnerabilidad que tiene la persona. Debemos tener claro que no. Tenga la banda, el celular, por favor. Usted. Está exponiendo su compañero, tenga la banda. Es importante tener en cuenta que nadie puede actuar o tomar el poder sobre nuestras decisiones y nuestras emociones. En el aislamiento es cuando el abusador nos aparta de nuestro apoyo familiar o de amigos. Principalmente eso se ve en las parejas abusivas, en las que se separa de la familia y el único soporte que tenemos emocional a nuestro sustento más cercano es el abusador. Las amenazas de intimidación es principalmente utilizado por los manipuladores, en las que se emplean, siempre son desde los actos más sutiles y siguen continuamente. El gaslighting es cuando es mediante la negación, la distracción, y es cuando la víctima duda de su propio juicio, de su poder y de su valor como persona. También es importante reconocer que las técnicas coercitivas es el primer paso hay que saber identificarlas para contrarrestar, en la que se puede hallar diversas formas para superar la coercición y poder empoderarnos a nosotros mismos. Voy a hablar sobre Serge Moscovich. Él fue un psicólogo francés social que fue conocido por sus contribuciones a la teoría de sobre las representaciones sociales. Él nació en una ciudad de Rumania, de Brania, el 14 de junio de 1925. También nació en una familia que fue judía. Él experimentó esta discriminación antisemita, que es la discriminación hacia los judíos, las personas de odio discriminadas hacia los judíos. Lo experimentó desde una temprana edad y también se integró al Partido Comunista Rumano. Él, durante la Segunda Guerra Mundial, fue internado en un campo de trabajo forzado, donde él aprendió ahí francés y filosofía de una manera autodidacta. También, después de eso, él emigró clandestinamente a Francia, donde él estudió psicología en la Universidad de la Sorbona, donde también ahí pudo desarrollar su teoría sobre las representaciones sociales. En su tesis, su recorrido académico de su tesis en psicología, dentro de esta imagen que tenían algunos miembros de la sociedad francesa sobre el psicoanálisis en los años 50. También publicó su primer libro de psicoanálisis, su imagen y su público, donde también por primera vez publicó su teoría sobre las representaciones sociales. Él tiene algunas obras destacadas también de la era de las multitudes, psicología social. También tenemos el psicoanálisis, que se basó en los trabajos de Gustave Le Bon, Gabriel de la Tarde y Sigmund Freud.
Según Moscovici, también las representaciones sociales son algo cognitivo, con una lógica y un enunciado propio. También creía que no se daba suficiente crédito a la influencia que las minorías pueden tener sobre las mayorías. También hizo un experimento de Moscovici con Bernard Resonance, que se basa también en esta influencia de las minorías en situaciones de conformidad. Tenemos la conformidad versus la conversión. La conformidad se refiere a adaptación a las personas que tienen opiniones o comportamientos de las minorías o las mayorías. También la conversión por otro lado, implica la adopción real sobre un nuevo punto de vista o creencia. Ya. Una vez habiendo hablado de lo que es la coerción, es importante analizar o mencionar la innovación dentro de nuestra sociedad y también realizar un breve contraste entre los grupos mayoritarios y minoritarios. Sin embargo, primero voy a definir a cada término por separado. En primer lugar, tenemos que la innovación es más que la modificación de normas, protocolos o sistemas ya existentes. Mientras que por otro lado, tenemos que tanto las mayorías como las minorías, una versión simplificada de su definición puede ser la cantidad de personas que varía en función del grupo al que nos estamos refiriendo. No obstante, también es importante recalcar que esta diferencia no debe ser analizada desde un aspecto cuantitativo, es decir, de la cantidad de personas a las que nos estamos refiriendo, ya que aquí entran en la definición muchos más factores, como son el contexto político, el contexto social, el contexto cultural e incluso la zona demográfica, ya que una persona en una parte del mundo puede formar parte de un grupo mayoritario, sin embargo, si es que la trasladamos a otra parte del mundo, puede formar parte de un grupo minoritario, es decir, que esto varía en función del sitio al que nosotros nos estamos refiriendo. También es importante mencionar que según la sociología, las minorías son concebidas como aquellas personas que forman parte de un grupo que está siendo discriminado y sobre todo que sufre una serie de desventajas, ya sea por su identidad de género, por su orientación sexual, por su color de piel, por su idiosincrasia política o por sus creencias religiosas, entre otras cosas. Y en tercer lugar, en el ámbito de la psicología social se ha manifestado que gran parte de los cambios son producidos por las minorías activas, es decir, por aquellos grupos que son discriminados. Sin embargo, esos grupos no se quedan callados ni embarazados, lo que hacen es alzar su voz, se manifiestan y de esta manera exponen su disconformidad y sobre todo la discrepancia con estos grupos mayoritarios. Ya. Pero también es importante mencionar que para que una minoría activa sea eficaz a la hora de manifestarse, debe contar con una serie de características. En primer lugar, tenemos que considerar el conflicto. Este conflicto no hace alusión a una agresión física, verbal o psicológica, más bien se refiere al cuestionamiento de los ideales y sobre todo de la idiosincrasia de los grupos mayoritarios. Y también este conflicto debe ir acompañado de una cierta visibilidad. Esta visibilidad debe suscitarse en un espacio público. Este espacio público puede ser físico, puede ser mediático, puede ser ideológico, ya que de esta manera se va a exponer la disconformidad con respecto a estos grupos. También deben contar con una consistencia, y esa consistencia se subdivide en dos: una consistencia diacrónica, es decir, la consistencia de los argumentos de todos los miembros que forman parte de una minoría a lo largo del tiempo, y la consistencia sincrónica, es decir, la congruencia de los argumentos de todos los miembros de una minoría, sin contradicciones, sin incongruencias, sin grietas, y sobre todo que el sustento sea el mismo y que la lucha por la cual se esté manifestando sea igual. También tenemos que considerar una autonomía. Esta autonomía hace referencia a la independencia, pero sobre todo a la seguridad con la cual se manifiestan estas discrepancias. También deben considerar la negociación, la cual puede ser flexible o rígida. La negociación flexible le sirve a estas minorías para mostrarse mucho más receptivas ante los ideales y las creencias de los grupos mayoritarios, y también esto les permite que a la hora de exponer sus ideas y sus creencias no sean tomadas como un dogma, es decir, como aquello que no puede ser cuestionado. Y por otro lado tenemos a la negociación rígida. Esta negociación rígida le sirve a estos grupos minoritarios para poder avivar el conflicto y sobre todo que se perdura a lo largo del tiempo, y para que este no se olvide y que
recuerden por lo que se están manifestando estos grupos. Y por último deben considerar la persuasión y sobre todo la influencia, ya que su repercusión es directamente proporcional al éxito que vamos teniendo estos grupos, ya que si es una persona que formaba parte de un grupo mayoritario se traslada a un grupo minoritario, es porque de por medio existe un cuestionamiento en cuanto a sus creencias y su idiosincrasia. Esto también puede llegar a influenciar al grupo mayoritario y también puede repercutir de una manera en la que estos miembros se trasladan de igual manera a los grupos minoritarios. Ya. Y a continuación voy a hablar acerca del experimento de Sergio Moscovici. Sin embargo, primero lo que tenemos que hacer es ponernos en contexto. Sergio Moscovici lo que hizo fue reunir a personas a las cuales los dividió en dos grupos. Un grupo era denominado grupo de control. Este grupo de control estaba conformado únicamente por individuos que iban a ser puestos a prueba, más no cómplices. Y como veremos a continuación, los cómplices eran encargados de introducir una variable dentro de este experimento y también se caracterizaban por conocer el propósito del mismo. Y por otro lado tenemos a los grupos de estudio, donde este grupo de estudio se subdividía en 32 grupos. Cada grupo estaba conformado por 4 sujetos que estaban siendo puestos a prueba y 2 cómplices. Estos 2 cómplices, como mencioné anteriormente, introducen una variable dentro de este experimento y también conocen el designio del mismo. Ya. Y dicho esto, lo que hacía Sergio Moscovici era reunir a un grupo, es decir, a 6 personas, dentro de una habitación. Y lo que hacía era proyectar un total de 15 diapositivas donde variaba el color y la intensidad del mismo color. Esto es importante mencionar que siempre era el mismo, el color azul, pero también es importante resaltar que este variaba en su tonalidad y en su intensidad, pero siempre era el mismo. Y también es crucial enfatizar que este se dividía en 4 fases. En la primera fase tenemos que tanto los sujetos como los cómplices anotaban por escrito tanto el color de la diapositiva actual, es decir, de la primera diapositiva, como de la consecutiva o siguiente, es decir, de la segunda diapositiva hasta la 15ª diapositiva. Por otro lado, tenemos que en la segunda fase, tanto el cómplice como el sujeto eran expuestos como individuos pertenecientes a un grupo mayoritario o minoritario. Sin embargo, aquí es importante también enfatizar y recalcar que esta publicación no era verdadera, era simplemente una variable que se estaba introduciendo dentro de este experimento. En la tercera fase tenemos que tanto los individuos vuelven a dar sus respuestas por escrito, conociendo que forman parte de una mayoría, una minoría. En la cuarta fase se da un suceso donde los cómplices abandonan abruptamente la sala, diciendo que tenían una emergencia o una calamidad doméstica, mientras que los sujetos proseguían con la evaluación de las diapositivas que estaban siendo presentadas. Y es importante también mencionar que en esta etapa, en este momento, es cuando se enfatizaron las diferencias en cuanto a las respuestas en contraste entre la primera fase y la cuarta fase dentro de este experimento. Ya, y según los resultados que se obtuvieron, como se puede observar en esta imagen, se analizaron 2 condiciones o 2 etapas. La primera etapa se denomina percepción del color de la diapositiva. Esta era antes que se les adjudicara como parte de un grupo mayoritario y minoritario, y la percepción de la imagen consecutiva, es decir, cuando ya formaban parte de una mayoría o una minoría. Y en función de esta tabla, es factible inferir que la influencia fue significativamente superior por parte de los grupos minoritarios, ya que, como se puede apreciar, aquí existe un margen superior por parte de las fuentes minoritarias en comparación de las fuentes mayoritarias. También estadísticamente tenemos que en 0,25% de los casos los individuos manifestaron el haber observado el color verde sin presencia de cómplices, es decir, los cómplices de control. En el 1,25% de los casos ellos expresaron el haber visualizado el color verde ante evidencias no consistentes, y en el 8,75% de los casos ellos expresaron haber visualizado el color verde ante minorías consistentes. Y un dato sumamente llamativo es que un 32% de toda la población que estaba siendo estudiada, ellos manifestaron, es decir, el grupo mayoritario, mencionaron que en alguna ocasión habían observado el color verde. Es un dato sumamente extravagante y llamativo, ya que en la primera fase el 99% de toda la población había manifestado únicamente haber observado el color azul. Sin embargo, una vez que se introdujo esta variable, es decir, los cómplices o los grupos minoritarios, se observaron que en el 32% de los casos, al menos en una ocasión, visualizaron el color verde en las diapositivas. Sergio Moscovici también se manifestó al respecto. Y lo que dijo fue que él creía que suscitó este suceso, ya que
necesito que el señor envíe, por favor, el celular acá. Necesito que envíe el texto. ¿Qué pasa con respecto a los compañeros? No, usted me estoy hablando, señor. Si no le interesa, dígale, se va. Le tomo lección a enviarlo a usted. Usted se llama Bonita, ¿verdad? Sí. Por si acaso, no se confiarán. ¿Qué pasa con ustedes? Está presentando un caso sumamente interesante, no importa por mí, ¿no? Esto va de elección, no quiero que les preste diapositivas. Esto va de elección el día lunes para todos por escrito. Por si acaso, ¿no? Lo que está exponiendo. Porque es un dato sumamente interesante. Y si usted pregunta, pregunte por qué creen que la minoría dio el color verde. A ver, ¿por qué dio el color verde? Ya nos dijo el señor. ¿Por qué dio el color verde? Allá, grupo de la palestra. ¿Por qué dio el color verde? Quiero darles la oportunidad, no quieren, entonces va la prueba. Imagínense, usted está exponiendo y ya está en otra fiesta. No, eso no está bien. Dejen, por favor, por un momento. Ustedes no están en fiesta, están en clase. Y sus compañeros han hecho una investigación. Todos los grupos hacen una investigación. Todos los grupos traen algo. Y ustedes miran la realidad. Por eso es que les hablé de la percepción social, porque me van a decir, no entiendo lo que me están diciendo. Siga, señor. Ya. Y por último, Sergio Moscovici se manifestó al respecto. Él creía que esto se suscitó debido a que los grupos mayoritarios lo que hacían era cuestionarse el por qué existía una ínfima porción de la población que observaba las cosas de manera distinta. Y esto también lo podemos trasladar en nuestro día a día, por ejemplo, los grupos militantes, los grupos feministas, los grupos que están a favor de la despenalización y la legalización del aborto, grupos en contra de la discriminación racial. Esto lo podemos asociar con lo que mencioné anteriormente, ya que ellos mantienen una consistencia diacrónica y sincrónica, pueden llegar a cumplir sus objetivos eficazmente. Claro que han conseguido modificación de ley, los llamados grupo mayoritario llamado sociedad. Yo también ahorita le voy a hablar sobre Uri Rondenberg. Es un psicólogo ruso-americano, famoso, conocido también por sus aportes a esta teoría ecológica de los sistemas. Y esta fue una de las más aceptadas en la psicología evolutiva. Él nació en Moscú, Rusia, el 29 de abril de 1917. A los 6 años de edad, él se mudó a Estados Unidos con su familia. Su padre también trabajó en un instituto de deficiencias mentales en Nueva York. Él durante toda su carrera llevó a cabo una extensa investigación y publicó numerosos artículos sobre temas relacionados sobre el desarrollo humano y la ecología del desarrollo y muchos más. Él también se graduó en esta universidad de Conrad, donde realizó también estudios sobre la psicología del desarrollo, en la universidad también de Harvard, y también obtuvo un doctorado en la Universidad de Michigan ese mismo año, en 1992. Durante la Segunda Guerra Mundial, él también fue integrado como un psicólogo en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y posteriormente a esto, él fue dando clases a muchas universidades para tener como objetivo implantar un gran impacto en los estudiantes y en políticos públicos. También postuló que el desarrollo humano se había empezado por una red de sistemas concéntricos que van de lo más cercano a lo inmediato, que es microsistemas, y hasta lo más lejano, que son los macrosistemas. Y esto ya lo van a ver más adelante. Ya. Los modelos ecológicos que nos propone Uriel se trata en que él nos habla acerca de los ambientes naturales, que dice que esto es sumamente importante para la influencia del desarrollo de la conducta del humano. Hay que tomar en cuenta, comprender completamente las características únicas que tiene el niño y cómo es que éstas se llegan a desenvolver en su entorno.
y cómo estas también pueden cambiar su desarrollo cognitivo, emocional y moral. Los sistemas que Uriel nos presenta es el microsistema. El microsistema se trata de las personas, se puede decir, que están más cercanas a él, que llega a ser la familia, los padres y los amigos. Y esta es sumamente importante, especialmente la familia y la escuela, ya que la familia le ayuda a su desarrollo emocional y la escuela le ayuda a su desarrollo social. Como segundo es el mesosistema, que esta es la interacción de diferentes microsistemas. Por ejemplo, podría ser la relación del padre con los profesores, del padre con los amigos del niño, y esto es sumamente importante, los vínculos que llegan a tener, porque afectan directamente al niño. Y especialmente lo que se le enseña a los padres al hijo, por ejemplo, que la escuela es buena, que se tiene que mantener respeto hacia los profesores, que tiene que ser educado, ya que esto llega al desarrollo del niño en sí. Como tercer sistema es el exosistema, que estos elementos afectan a la vida del niño, pero no de forma directa, sino de forma indirecta, ya que llegan a tener más relación con el microsistema, que son los padres, los amigos y la escuela. Afecta directamente, me refiero, ya que, por ejemplo, en el trabajo del papá, tal vez no le está yendo muy bien, entonces su economía no está tan estable, y esto afecta indirectamente al niño, no directamente, sino que es la relación que llega a tener con los exosistemas, con los mesosistemas. Como cuarto sistema tenemos el macrosistema, que esto se basa en la relación cultural, que puede llegar, lo que aprende el niño respecto a su relación cultural, lo que vive el niño, las tradiciones, los sistemas de valores. Puede ser un gran ejemplo de esto, puede llegar a ser la religión que llega a tener el niño, como esto puede llegar a afectar moralmente al niño, ya por ejemplo que te dicen que hay un Dios que todo lo ve, y eso llega como que él hace las cosas porque sabe que hay algo que está mal respecto a tal vez a su religión o las tradiciones que se llegan a aplicar. Y como último es el cronosistema, que el cronosistema se basa en cómo es que la persona está viviendo las cosas, o sea, las situaciones en las que está viviendo y en el tiempo que lo está viviendo, porque no es lo mismo la educación, por ejemplo, que se daba hace unos 60 años a la que se da hoy. Por ejemplo, tenemos un gran ejemplo respecto a todas las marchas que ahora hay, que es un poquito más liberal ahora que lo que era antes, y pues esto puede llegar a afectar al niño porque se vive en una época diferente. Y aquí hay un ejemplo de cómo es que, o sea, estos son gráficos de cómo es que se aplican estos sistemas. El niño es lo central, que lo que le afecta directamente podría ser el mesosistema, que están los compañeros, la familia, lo que le afecta indirectamente, la iglesia, la familia externa, la televisión, los trabajos del papá, como había comentado, y los valores, las culturas que él aprende y la parte del tiempo que les voy a afectar. Pero ahora son las innovaciones sociales, según Sergei Moscovici. Sergei Moscovici decía que las innovaciones sociales se daban por grupos minoritarios más que por mayoritarios. Y esto porque se centraban, porque los grupos minoritarios tenían una opinión en sí. También un dato interesante que saqué es que la teoría la motivación de Sergei Moscovici sobre las minorías fue por minoría y mayoría, fue porque él, como una compañera de pequeño, fue abusado por racismo, por ser judío. Entonces, esto fue para yo, bueno, me imaginé, fue una motivación para él. Entonces, fue como él pudo desarrollar esta teoría. Entonces, las minorías como tal, bueno, las innovaciones sociales se dan por minorías o individualismo. Algunas innovaciones sociales que se han dado aquí en el mundo en general es Me Too, que comenzó en el 2006 con la campaña Me Too, que se convirtió en un fenómeno global, donde millones de mujeres en todo el mundo denunciaron públicamente las agresiones sexuales que habían sufrido. También Black Lives Matter, que este es un tema clásico en Estados Unidos sobre lo que es el racismo de las personas negras. Entonces, esto es cuando las minorías han hecho innovaciones sociales a nivel mundial. ¿Por qué?
porque ya hoy en día ya hay más respeto hacia las personas con diferente religión, con diferente género, ya hay más inclusión, derechos, etc. También en algunos casos, bueno, ya casos en los que se ha dado ya innovaciones sociales ya más grandes, tenemos la Mayoteral, es una ONG guatemalteca que apoya al desarrollo económico de las familias campesinas. También tenemos el Ulmer-Nest, que es un refugio en Alemania hecho para las personas sin hogar, a las personas que son migrantes que vienen a ese hogar a buscar familia, bueno, a establecerse. Tenemos el Open Green Hub, una aplicación desarrollada en Estados Unidos e importadora a España por Hub Social. Su finalidad es promover un mapa con parques naturales en la zona centro-rural. Existe una empresa que se encarga de realizar prótesis a las personas que han perdido algunas de sus extremidades. Es decir, que las innovaciones sociales nos aportan al cómo sentirse de las personas, se apoyan positivamente a la sociedad, no solo en parte de derechos, sino también físicamente, en este caso, apoyar a las personas para que tengan una mejor calidad de vida, mejor salud, etc. Listo. Muchas gracias. Gracias.